Muchísimas gracias por la presentación. Me siento bastante emocionado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco. Y pues espero que la plática les sea interesante. Como ya lo escucharon un poquito en la presentación, yo vengo del lado técnico. Entonces, toda mi formación ha sido acerca de la técnica. Ha sido acerca de el desarrollo de algoritmos, ha sido el de aplicaciones, por ejemplo, como lo que se mencionaba por ahí de coches autónomos. Pero pues la gran verdad es que hoy en día tenemos que ir un poquito más allá. Hoy en día la técnica no es suficiente. Y esto sucede porque para bendición o maldición, dependiendo de cómo se quiera ver, pues hoy en día inteligencia artificial está en boca de todo el mundo. Todo el mundo quiere hacer uso de inteligencia artificial, todo el mundo está haciendo uso de una u otra forma de estas herramientas y eso quiere decir que tienen un impacto gigante hoy en día en la sociedad y por lo tanto también tenemos una responsabilidad muy grande para pues tratar de orientar, tratar de platicar un poquito sin que pues esto sea perfecto, sino que son todavía preguntas y todavía estamos delineando. Entonces, por eso el título de la plática, Descubriendo la frontera, porque no sé cómo se sientan ustedes y ahorita les voy a platicar un poquito más, pero muchas veces se siente como la imagen que está ahí a un lado, ¿no? Parece que vamos con una lámpara, una linterna y vamos descubriendo poco a poco qué es lo que va sucediendo. Entonces vamos aprendiendo y vamos alumbrando y vamos sabiendo en dónde sí la utilizamos, en dónde no la utilizamos. Entonces son cosas bastante interesantes, son cosas bien emocionantes que están pasando por allá. Y también, pues, como ya les comentaron en la presentación, yo soy investigador, entonces mucho de mi día a día se trata de estar sentado, estar leyendo artículos, estar pensando en la frontera un poquito, desarrollando nuevos métodos. Pero también hay otra parte, ¿no? Y esa otra parte es, por ejemplo, docencia, dirección de tesis y hoy en día con la coordinación, pues también el trabajar con estudiantes de licenciatura. Y ahí lo que les quería platicar es justamente con estas experiencias que seguramente les han pasado a más de uno de ustedes, con mis estudiantes, sobre todo aquellos que son tesistas, tesis de maestría, por ejemplo, inclusive tesis de doctorado, en donde pues es conocimiento de frontera, no se espera que sea sencillo para ellos poderlo adquirir, para ellos poderlo manejar, pero en los últimos 2, 3 años han sucedido cosas bien interesantes. Han sucedido cosas en donde llegan con soluciones fabulosas desde el principio que funcionan muy bien y que superan completamente mis expectativas de lo que podría esperar que se pueda hacer en tan corto tiempo. Pero después, a la hora de estar platicando con ellos, a la hora de estar platicando y preguntando un poquito de qué fue lo que hicieron, qué fue lo que entendieron y cosas similares, pues resulta que, por un lado, el producto está muy por encima de lo que ellos me pueden contestar por el otro lado. ¿Y qué es lo que está sucediendo entonces? Pues que muchas veces están utilizando este tipo de herramientas, lo cual pues, tiene su parte positiva, por supuesto, porque permite avanzar más rápido, pero del otro lado no está a la altura de la conciencia que pueden adquirir. Y eso pasa en algoritmos, o sea, código, programas, pero también me ha pasado en exámenes, también me ha pasado en escritos, e inclusive están los casos chuscos en los cuales hasta el entregable de alguna tarea tiene por ahí una etiqueta que dice, aquí tú le puedes cambiar por el caso de estudio que tú prefieras, ¿no? O aquí tú coloca el comentario del código o aquellos que copian e inclusive copian el pedacito que les contesta la herramienta diciéndoles, muy bien, entendí tu instrucción, ahora vamos a trabajar para dar una respuesta a ello, ¿no? Entonces eso lo que dice, pues es, por un lado puede ser maravillosa la herramienta, pero del otro lado también hay un riesgo. Y entonces eso da lugar a una pregunta con la cual he estado jugando bastante últimamente, ¿no? Y esa pregunta es esta. ¿En dónde está la frontera? ¿En dónde se vale? ¿En dónde está fácil utilizar inteligencia artificial? ¿En dónde no? ¿Y cuáles son las implicaciones que tiene eso? Hay preguntas bien profundas que hemos estado discutiendo con algunos colegas, como por ejemplo, ¿qué deberíamos enseñar, no? Y eso es en su sentido muy profundo de hay cosas que tal vez podemos delegarle a la computadora o podemos delegarle a la inteligencia artificial y que por lo tanto tal vez es una habilidad no tan necesaria para la persona, pero hay otras que son fundamentales. Y el detectar en dónde está esa frontera entre una y otra, me parece que es complicadísimo, pero también bien interesante. Y cuando pienso en estos temas
inevitablemente caigo en este libro de Carl Sagan de El mundo y sus demonios, que durante un buen rato he estado diciendo que debería de ser casi casi obligatorio, ¿no? Desde niveles de secundaria, niveles de preparatoria, porque desde que lo leí me fascinó, me atrevería a decir que es mi libro favorito hoy en día. Y me gusta comenzar con esto, en donde dice Carl Sagan, pues hemos generado una civilización global, la cual depende profundamente de ciencia y tecnología. Y yo creo que todos podríamos estar de acuerdo en eso, ¿no? O sea, nuestra sociedad, nuestra civilización está fundamentalmente basada en eso, en la ciencia y en la tecnología que tenemos por ahí, en ese conocimiento. Pero también, pues resulta que hemos acomodado las cosas de forma que casi nadie entiende de ciencia y tecnología. Lo matizo porque Carl Sagan decía que nadie lo entendía, no estoy del todo de acuerdo, ¿no? Creo que sí hay algunas personas que lo entienden, pero lo que sí estoy de acuerdo es que eso es una receta para el desastre. Tarde o temprano ese combustible de la mezcla de ignorancia y poder nos va a explotar en las caras. Y eso es algo que escribió Carl Sagan hace ya varias décadas y pareciera que es tan válido hoy como lo fue hace 20 años. Y eso me parece como algo fabuloso, ¿no? De todo esto y de cuál debería de ser nuestro enfoque. El título del libro, la parte de abajo, lo que nos dice es, además de El mundo y sus demonios, también nos habla de la ciencia como una vela en la oscuridad. Y pues yo creo que eso es justamente lo que estamos haciendo por acá, ¿no? Tratando de ir alumbrando, tratando de ir descubriendo en dónde está esa frontera y tratando de ver para qué cosas sí y para qué cosas no. Sabiendo de antemano que no es una respuesta fácil y que tampoco vamos a llegar a una respuesta universal, ¿no? Pero eso también es parte de lo que lo hace bien emocionante. Y pues hablando de inteligencia artificial, también me gusta siempre empezar con lo básico y probablemente algunos de ustedes lo hayan escuchado hasta el cansancio, pero aún así me gusta empezar ahí con el contexto, ¿no? O sea, ¿de dónde viene inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo menciono porque para algunas personas es algo de hace 3 o 4 años, es algo en extremo reciente. Pero la gran verdad es que no es el caso. Es algo en realidad que nos venimos preguntando al menos desde los 50. En los 50, el personaje que está a la izquierda, Alan Turing, se preguntaba, ¿pueden las máquinas pensar? Que es una pregunta en extremo poderosa y bien fuerte, ¿no? O sea, porque implica que es una máquina, implica qué quiere decir pensar, y también es un artículo que si alguien de ustedes tiene el tiempo, les recomendaría ampliamente que lo lea, porque dentro de él hace cuestiones que si ustedes lo agarran, así como el libro de Carl Sagan, que les digo que parece que hubiera sido publicado el día de ayer y estuviera hablando de inteligencia artificial, también el de Alan Turing pareciera que lo publicaron el día de ayer porque las cuestiones son en extremo interesantes y son las cosas que muchas veces estamos discutiendo en el día a día acerca de inteligencia artificial. Y eso que fue escrito, pues hace ya poco más de 75 años, lo cual es bien interesante. Y no solamente Alan Turing eh, se pregunta si pueden pensar las máquinas, sino que también él de cierta forma inventa la máquina y la computadora como la tenemos hoy en día. Y hablando de la definición, que les digo, a mí me gusta mucho hacer esta parte de las bases, porque cuando preguntamos qué es inteligencia artificial, y como mencionaron, hay por ahí varias conferencias magistrales a lo largo del evento, cada una de ellas va a tener una perspectiva muy probablemente diferente de lo que quiere decir inteligencia artificial. Y eso también lo hace bastante, bastante rico. Entonces, la idea aquí es darles esa pequeña perspectiva en donde la que yo suelo manejar es la siguiente. De un lado tenemos máquinas que, o puede ser el estudio, el análisis, el diseño de máquinas que, y aquí vamos a tener dos ejes. Del lado izquierdo tenemos el eje humano, del eje derecho tiene el lado racional, que también eso es bien entretenido para mí porque eso quiere decir que a lo mejor los humanos no necesariamente somos racionales, lo cual ya es interesante en sí mismo. Y en el lado de arriba tiene la parte de pensar y en la parte de abajo tiene la de actuar. Entonces podríamos pensar que eso, inteligencia artificial es máquinas que piensen como humanos, que actúen como humanos, que piensen racionalmente o que actúen racionalmente, ¿no? Y esto más o menos cubre el universo de discusiones que ustedes van a poder encontrar acerca de inteligencia artificial. Muchas de ellas se van a centrar en lo humano, ¿no? Actúen como humanos y de hecho Alan Turing pensaba en esa parte con una prueba que se llama la prueba de Turing, que tal vez es familiar para algunos de ustedes, pero, pues resulta que no es la única, ¿no? Hay otras formas de pensar y de vivir la inteligencia artificial. En particular, para mí, yo trabajo en la última que dicen máquinas que actúen racionalmente. Y también es uno de los enfoques que más éxito ha tenido últimamente,
dado que muchos conceptos que hayan escuchado por ahí, Machine Learning, Business Intelligence, ciencia de datos y cosas similares, muchas veces están enfocadas ahí, máquinas que actúan racionalmente. Es decir, nosotros le damos metas que van a estar preestablecidas, nos enfocamos en las decisiones que se toman y bien importante, las metas se expresan en términos de la utilidad de los resultados. Entonces, nosotros determinamos qué es lo que queremos y evaluamos a el programa de cómputo o a la inteligencia artificial, si gustan, en términos de qué tan útil me es, qué tan buena es para poder clasificar de perritos, de gatitos, qué tan buena es para poder hacer la tarea, qué tan buena es para hacer un programa de estudios. Entonces, el nombre del juego de la inteligencia artificial, al menos desde esta perspectiva, es maximizar la utilidad esperada. Queremos maximizar qué tanto me va a servir. Y es un punto de vista en extremo utilitario, lo que estamos viendo por acá. Y cuando esto lo llevamos al día de hoy, para no aburrirlos con toda la historia, que les digo, tenemos 75 años de historia de inteligencia artificial, entonces hay muchas cosas que se podrían platicar, pero si lo traemos al día de hoy, pues la mayoría de las personas entendemos inteligencia artificial como lo que está en la imagen, como grandes modelos de lenguaje, como inteligencia artificial generativa, y aquí hay un ejemplo de ChatGPT, pero hay muchos otros, ¿no? Y seguramente los conocen. Están los Gemini, por ejemplo, están los Copilots también, y hay muchas herramientas por ahí. Pero lo que no hay que perder de vista y que me parece bien relevante es lo que está del lado derecho, cómo funcionan, sin entrar al lado técnico, sino nada más para tener esa probadita de qué es lo que están haciendo por ahí y también porque el entenderlo nos permite saber un poco de sus limitaciones y de poder enmarcar la discusión que deberíamos de tener al hablar de inteligencia artificial desde el punto de vista social, pues resulta que funciona algo como esto. Nosotros le damos un texto de entrada, por ejemplo, el perro persiguió la, y resulta que la computadora no iba a entender la palabra, ¿no? Entonces lo que hace es transformarla y la transforma, por ejemplo, a estos numeritos, que sería con lo que está entendiendo cada una de estas palabras. Y después de eso, pues lo transforma en algún objeto matemático, vectores, y con ello hace unas ciertas operaciones para tener algún resultado. Entonces, en este espacio de acá es en el cual en realidad la computadora entiende y la computadora puede operar. Entonces, le damos un texto y dado ese texto lo va a transformar en algo que sí puede entender, como lo es esto de aquí. Y después hace el proceso inverso. Lo transforma otra vez a ese numerito y después de eso lo transforma a alguna palabra que nosotros podemos entender como la pelota. Y después esa pelota entra otra vez al proceso y genera una palabra más. Y otra vez la mandamos y genera una más y una más. Estaría como generando una a la vez. Y esto no es para minimizar el esfuerzo, porque en realidad pues ha tomado cantidades gigantescas de energía, de esfuerzo humano, de inteligencia para poder llegar ahí, para poderlo entrenar y para hacer que sea algo funcional. Entonces, eso es de reconocerse, la forma en la que se entrena, los resultados que se han podido obtener, pero no hay que perder de vista esto. Es un generador de texto, de cierta forma, y lo que nos está generando es la respuesta más probable. Y algo que debemos de tener siempre en cuenta, pues es que lo más probable no necesariamente va a ser la respuesta correcta. ¿No? Entonces, eso de ahí lo hace también bien interesante. Distinto de otras formas de herramientas digitales con las cuales estábamos acostumbrados hace unos 5 o 10 años tal vez, en donde le dábamos la razón a la computadora, ¿no? Y la computadora tenía la razón. Si nosotros le dábamos que sumara, que multiplicara cientos de miles de números, no se equivocaba, ¿no? No se equivoca. Pero aquí es otra historia. Aquí nos está dando algo que parece plausible. Y entonces, más que nunca necesitamos el kit de detección de engaños del cual hablaba Carl Sagan. Aquí más que nunca es cuando necesitamos nosotros de nuestro pensamiento crítico y aquí es más que nunca cuando necesitamos nosotros saber en dónde va a estar la frontera para nosotros, en dónde sí lo vamos a utilizar, qué sí le vamos a delegar a esta inteligencia artificial y qué cosas no lo vamos a poder delegar. Entonces hay un debate crítico que me parece fabuloso y me hace bien interesante y bien bonito porque, pues, por un lado, tenemos estas herramientas, las tenemos al acceso, las tenemos, pues, en la punta de nuestros dedos, literalmente, ¿no? Todo el conocimiento humano está metido ahí, con eso fue entrenado, pero, pues, un tercio de la humanidad permanece fuera de línea. Entonces, imagínense lo fuerte que es eso, que tanta gente no pueda disfrutar de todos estos beneficios. Y también no solo eso, a pesar de que lo podamos hacer, pues van a existir sesgos por ventajas lingüísticas e infraestructura. Hoy en día,
pues solamente unas cuantas compañías en el mundo controlan la tecnología para poder hacer el entrenamiento de este tipo de herramientas. Y no solo eso, también, pues las ventajas lingüísticas, vamos a tener mejores resultados en unos idiomas que otros. Y eso también es bien importante. Y sobre todo, pues eso nos lleva a esta última pregunta, ¿de quién son los valores que dominan estos sistemas? Porque no son los valores propiamente de la humanidad, a pesar de que está siendo entrenada con nuestros datos o con los datos que están por ahí, que además tienen nuestros sesgos, tienen nuestros prejuicios, pero además están modulados pues por esas herramientas o por esas personas, entes, empresas que pues tienen el acceso a la infraestructura. Entonces está modulada por todos esos elementos. Y también, pues hay algunos problemas de los cuales siempre me gusta hablar, como en términos globales de inteligencia artificial. Hoy más que nunca, y seguramente hoy en la mañana o desde ayer en la tarde, ¿no? Con todo lo que ha sucedido en el país, pues habrán visto noticias, pero algunas de ellas siendo falsas. Algunas imágenes falsas, algunos videos falsos. También existen las burbujas de perfilamiento, ¿no? En donde, dependiendo dónde vivan, dependiendo qué es lo que buscan, dependiendo de su estrato socioeconómico, va a ser la información que van a estar ustedes consumiendo. Y puede ser que dos personas están sentadas una frente a la otra, pero reciben cosas completamente diferentes. Reciben versiones de la misma noticia que es distinta, porque podemos llegar a ese nivel de hiperpersonalización. Y bueno, hay algunos otros ejemplos, ¿no? Como el scoring social, que se puede ver en algunos casos como China, algunas ideas que nos ha dejado, por ejemplo, pues, en el imaginario colectivo, en películas, por ejemplo, de policía predictiva, en donde pues son capaces de detener personas antes de que cometan algún crimen o antes de siquiera que pensaran en cometer algún crimen. Y por supuesto, sistemas de justicia automáticos o armas automáticas, muchas aplicaciones que están por ahí que podríamos nosotros denotar que son negativas. Pero la tecnología en sí misma tal vez no es la parte negativa, ¿no? Tal vez es la aplicación. En el caso de noticias falsas, muy probablemente han llegado a escuchar que es posible clonar la voz de una persona. Con un breve audio, nosotros podríamos generar la voz de una persona y empezar a expresarnos con esa voz, lo cual, si ustedes lo piensan en ambientes médicos para personas que han perdido la capacidad del habla, es fabuloso. O sea, es algo bien bonito, ¿no? Es calidad de vida. ¿Cómo le pueden dar ustedes a esas personas la capacidad de expresarse, ya no en una voz robótica, sino en algo que sea bastante similar a su voz? Pero esa misma tecnología que puede ser tan bonita, pues del otro lado puede ser utilizada para poder hacer estafas, ¿no? Para poder tratar de engañar a la gente y tratar de obtener datos, tratar de obtener contraseñas bancarias y cosas similares. Entonces, la tecnología está ahí, pero la aplicación muchas veces va a ser la que va a estar determinando si vamos a terminar de un lado bueno o de un lado malo, por decirlo así. Pero tal vez, pues no es necesario irnos tan lejos, ¿no? Tal vez no es necesario irnos hasta armas automáticas, irnos hacia noticias falsas o videos falsos. También podemos ver aplicaciones en la educación, ¿no? Hay otras aplicaciones que pueden ser potencialmente buenas o malas. Por ejemplo, hay lugares en donde se han tenido algoritmos para admisión a escuelas. Hay algunos lugares en donde se utilizan para revisión automática de tareas o revisión automática de exámenes, inclusive para el diseño de exámenes, ¿no? Y probablemente alguno de ustedes ha estado utilizando alguna de estas herramientas, como preparar materiales de clase también, pero también del otro lado, estudiantes, pues muy seguramente han estado utilizándolo para hacer tareas, para hacer preguntas, para hacer exámenes de prueba. Y aquí del lado derecho tengo el extremo de los extremos, ¿no? Que esta es una máquina para escribir, pero que escribe con algo bastante similar a lo que podría ser escritura humana y que ya tenemos directamente la maquinita y le podemos dar, ¿no? Entonces, ¿en dónde está esa frontera? ¿En qué cosas sí podríamos nosotros jugar y podríamos permitir y en dónde no? Yo creo que esa es la pregunta fascinante de mi lado. Y el debate está ahí. Yo creo que lo estamos viviendo, está en todos lados. Hay algunas noticias que me di a la tarea de buscar que fueran muy recientes, porque educación es un tema que está bastante candente y en donde pues nos estamos haciendo bastantes preguntas, ¿no? De dónde utilizar justamente estos recursos digitales. Y por aquí hay alguno de la SEP del cual les pondré algo un poquito más que acaba de salir justamente donde nos dicen que
Casi 80% utilizan inteligencia artificial en educación superior para textos académicos, o del otro lado, algo en donde nos dicen que los estudiantes aprenden con ChatGPT, no a pesar de él, u otro que también me pareció bastante interesante y algo controversial, en donde nos dice estudiar en los tiempos de inteligencia artificial nunca ha sido tan fácil aprobar, pero tan difícil aprender. Y que yo suscribo un poquito a estos pensamientos porque la información está ahí y contrario a lo que teníamos antes, en donde teníamos la búsqueda de Google, en donde teníamos Wikipedia, en donde teníamos algunas otras herramientas, todavía era necesario tratar de razonar un poquito más, mientras que aquí lo puede transformar directamente de formas fenomenales y bien interesantes. Pero que si no tenemos cuidado, pues resulta que solamente estamos delegando nuestra capacidad crítica y nuestras capacidades a la computadora. Entonces, en números, yéndonos hacia lo que nos decía ese artículo de ese estudio que hizo la Secretaría de Educación Pública, pues nos daba por ahí algunos números basados en su encuesta, en donde el 77% de estudiantes, 78% de docentes utilizan inteligencia artificial para producir textos académicos. 71% nos dicen que no conocen una norma institucional y 9-10% lo emplea como apoyo emocional. Y estos de aquí son algunos números de la encuesta, pero lo que debe de ser interesante, al menos sobre el universo sobre el cual se aplicó esta encuesta, pues es que parece ser que es algo bastante general y bastante homogéneo. Estamos hablando de 77 contra 68, estamos hablando también de 71% y nada más cambiaba en los decimales. En el caso de apoyo emocional, también estamos hablando de una diferencia del 1%. Entonces, estamos hablando de que no es una diferencia propia del gap generacional, sino que el uso de la herramienta está ahí y que parece ser bastante generalizado, ¿no? 3 de cada 4 personas. ¿Qué nos queda en eficiencia? ¿Qué nos queda en pensamiento crítico? ¿Y qué parte deberíamos de ir hacia cada uno de estos lugares? Esa de ahí, como les digo, es la prueba. Y también porque hay montones y montones de herramientas allá afuera, muchísimas. Y aquí es un posible día a día de lo que un estudiante podría estar haciendo. Podría, por un lado, estar haciendo grabaciones automáticas de las clases para dar un repaso posterior, ¿no? Y ahí están los nombres de las herramientas. Podrían estar haciendo conversión de apuntes en resúmenes, en explicaciones, en podcast, inclusive, que se pueden hacer hoy en día y presentaciones. Podrían generar de forma automática algunas flashcards, ¿no? Para poder tener las preguntas y las respuestas y poder hacer práctica. Pueden hacer búsquedas de literatura, pueden organizar, hacer las conexiones de las notas, generar automáticamente bibliografía. Hay muchas herramientas hoy en día que nos permiten hacer juegos que puedan ser lúdicos para tratar de aprender. Y también, inclusive, como les mencionaba hace ratito, generar preguntas personalizadas para algún examen basados en las notas. Lo cual puede ser bastante bonito, pero también del otro lado, pues está la pregunta de hasta dónde. Y también hasta qué momento tenemos nosotros resultados que están encontrados. No hay un resultado universal, los resultados están bastante mixtos entre quienes mencionan que esto, pues, genuinamente apoya al estudiante o apoya al docente y del otro lado en donde no ven pues alguna mejora significativa en el aprendizaje, ¿no? Entonces todavía es algo que tenemos nosotros que evaluar, tenemos nosotros que encontrar y pues encontrar ese punto fino de qué es lo que nos puede funcionar más. Entonces el uso es masivo, pero las decisiones todavía están pendientes, ¿no? La adopción tecnológica avanza muchas veces más rápido que la reflexión educativa. No existe una brecha generacional clara, como lo veíamos hace ratito. Docentes, estudiantes, al parecer la utilizan por igual. Y la ausencia de criterios explícitos, pues deja esa frontera sin delimitar. Entonces, la pregunta ya no pareciera que ya no es si utilizar inteligencia artificial o no, sino bajo qué condiciones. ¿Para qué sí? ¿Para qué no? ¿A partir de qué momento deberíamos nosotros estarla utilizando? Y que no sea solamente pues ese copy-paste en donde solamente sea un estudiante generando tarea con inteligencia artificial y un docente revisándola, ¿no? Y entonces al final lo que tenemos en el extremo, yéndonos al extremo, sería solamente inteligencias artificiales platicando entre ellas, ¿no? Haciendo trabajos y después evaluándoselos a sí mismo. Que ese podría ser uno de los extremos, ¿no? Llevándolo al extremo, ahí es en donde podríamos estar nosotros. Entonces, pues hay una ilusión o un potencial ilusión de conocimiento.
consumir una respuesta, pues no va a ser lo mismo que construir la comprensión, ¿no? Y eso es lo que tenemos por acá, justamente la imagen generada es lo que trata de decir, de que no es lo mismo, pues alguien que va a estar utilizando la herramienta y le va a estar tratando de aprovechar para su aprendizaje, que eso es además lo más relevante y lo que siempre le contesto a mis estudiantes, lo importante no es la nota, lo importante no es el aprobar, sino lo importante es aprender. No es el fin, no es el destino, sino que es el camino. Entonces, ¿pueden hacer atajos? Pues sí, puede ser atajos, ¿no? Como lo vemos del lado izquierdo en la... Yo estoy casi seguro, porque he hecho como el examen y la reflexión, de que casi estoy seguro, así 95%, de que todas las tareas que me dejaron a mí desde la primaria hasta la universidad y seguramente algunas de la maestría, se podrían haber hecho hoy en día o se pueden hacer hoy en día con una herramienta como ChatGPT, como Gemini, y que el resultado sería probablemente mejor de lo que yo lo podía hacer en aquel entonces. Pero el detalle es que el conocimiento, pues no lo tendría yo, ¿no? La inteligencia artificial puede producir textos que son en extremo coherentes sin que el estudiante entienda el contenido y muchas veces sin que siquiera lo haya leído, porque antes al menos teníamos la ventaja de si era algo sacado de alguna página de internet, copiando y pegando podíamos encontrar la fuente. Ahora lo puede transformar y le puede cambiar hasta el estilo. Y también bien importante, delegar el proceso pues va a generar esa sensación de dominio sin que haya ese aprendizaje, como el estudiante que estudia un día antes, pues una cosa sí puede estar funcionando y pues el riesgo muchas veces no es solo el error técnico, sino también la pérdida del esfuerzo cognitivo. Entonces, eso de ahí lo hace vital. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nosotros ese dilema de si es un atajo o es un amplificador. ¿Por qué? Porque el momento del uso va a determinar su impacto formativo. Y para mí esto es vital. Para mí yo no utilizaría inteligencia artificial ni le recomendaría utilizar inteligencia artificial a mis estudiantes en las etapas que son formativas. Hay cosas que a mí me gustaría que entiendan, que sean críticos, que conozcan, que sepan manejar y que después pueden empezar a jugar con esas herramientas para tratar de amplificar el conocimiento, pero no como ese atajo. ¿Por qué? Porque se puede utilizar después para pensar, para clarificar, para profundizar, pero hacerlo antes de comprender, pues puede sustituir ese esfuerzo cognitivo y pues no es la herramienta, como les decía, ¿no? Es la secuencia, es en dónde nosotros la ponemos y qué es lo que nosotros le vamos a estar delegando. Este de aquí son algunas de las ideas a las que he llegado, sin que esto quiera decir que sean las correctas, ¿no? También parte de estar por acá con ustedes es justamente eso, que podamos discutirlas, que podamos no estar de acuerdo. Porque, en mi opinión, los fundamentos son nuestros. Algunas habilidades se tienen que consolidar sin apoyo externo. Cosas como el argumentar, el resolver, sintetizar, el explicar, me parece que son bases formativas y que nosotros tenemos que ser capaces de poder hacer por nosotros mismos. Entonces, eso es para nosotros, eso es para las personas, sin importar que la inteligencia artificial nos pueda apoyar en esa discusión. Y también bien importante, delegar antes de dominar genera dependencia, no autonomía. Porque si nosotros no dominamos el tema, si nosotros todavía no sabemos qué es lo que queremos hacer, no vamos a poder discernir si el resultado que nos está entregando es bueno o es malo. Entonces, la herramienta no puede reemplazar la construcción inicial de ese conocimiento desde mi perspectiva. Creo yo que eso de ahí es vital, a pesar de que eso va a ser más difícil y por lo tanto bien complicado controlar. ¿Por qué? Porque pues, si de un lado nosotros podemos hacer la tarea en 5 minutos, pasándosela a ChatGPT, teniendo el escrito, pudiéndolo imprimir, inclusive enviando el correo electrónico, subiendo la Classroom, o inclusive con las herramientas que les enseñaba al principio, ¿no? De donde tienes esta máquina que va escribiendo por ustedes y después dedicándose a hacer otra cosa, pues claramente es un atajo que parece ser bastante atractivo para todo mundo, el poder hacer ese tipo de cosas. Contrario a la dificultad que quiere decir tal vez el sentirnos un poquito frustradas o frustrados cuando estamos tratando de argumentar y estamos tratando de entender un concepto nuevo. Ese de ahí también es parte del reto que nosotros nos estamos enfrentando por acá. Entonces, la idea es ver cuál es nuestro rol y desde mi perspectiva es algo como esto. Es no queremos competir con inteligencia artificial, sino que queremos definir las reglas de uso y eso nos corresponde a nosotros. Diseñar experiencias donde pensar sea inevitable, hacer visible el proceso y no solamente el resultado, aunque eso también puede ser pues complicado. Y también formar criterio antes de automatizar respuestas. Cosas que hemos hecho de este lado es, tienes que entregar también
la conversación con ChatGPT o similar si es que lo estás haciendo. Y no es que me platiques para qué lo utilizaste, es que directamente me digas, aquí está la conversación, cópiala, pégala, imprímela porque se puede hacer, se puede compartir y yo quiero ver de inicio a fin cómo es que tú utilizaste la herramienta. Y sobre eso también te puedo dar tips sobre el cómo utilizar la herramienta de forma efectiva. También hay escenarios en los cuales les digo a los estudiantes, eso no quiere decir que vayan a hacer caso, pero les digo, esto es particular porque las respuestas están aquí acá. Y lo que siempre les digo es, así ustedes hagan la herramienta y porque pueden utilizarla para entender, una vez que creen que ya entendieron, lo que quiero que hagan es que borren la conversación, que borren el pizarrón, que quemen la computadora por machusca, les digo que no lo hagan en realidad, pero que después de un rato, pues se sienten y traten de ver si en realidad entendieron haciendo de nuevo el ejercicio. Entonces, tratar de utilizar ese tipo de técnicas, pues más o menos parece ser que ha funcionado, sin que sean perfectas, porque mucho tiene que ver, por supuesto, con la confianza que pueden existir de los dos lados. De un lado, que les voy a dar trabajos en donde pues tengan que pensar de forma inevitable, en donde el proceso va a ser importante y no solamente el resultado, porque lo que les digo es, me interesa el camino, ¿no? O ese de ahí es algo bien, bien relevante, en mi opinión. Entonces, una breve guía, ¿no? Como para poder ir concretando, para poderles dar algunos elementos de las cosas que se han pensado por acá. Pues primero que nada, que la inteligencia artificial es un copiloto, no un sustituto. Transparencia en su uso, como les decía, para qué se ha estado, en dónde se ha estado utilizando y que seamos transparentes a partir de cierta etapa, ¿no? Hay algunas etapas que son completamente formativas y que queremos que los se hagan desde cero. Hay algunas otras en donde es una verificación activa de los resultados. También que tenemos que tener muchísimo cuidado con la privacidad, pero sobre todo, que la responsabilidad no se puede renunciar. La responsabilidad es de nosotros, la responsabilidad es de las personas que decidimos usar la herramienta. Que no se vale decir es que la herramienta dijo. La herramienta puede poner ahí, pero nosotros debemos de tener ese criterio, regresando a Carl Sagan al principio, que lo que nos decía es, debemos de tener ese kit de detección de engaños. Y para tenerlo necesitamos ese pensamiento crítico y que la responsabilidad va a ser nuestra. Pero también el aceptar que no todo lo que se puede automatizar debe automatizarse y que el pensamiento crítico pues va a ser la competencia central, en mi opinión, en esta era de inteligencia artificial. Eso de ahí va a ser en extremo cotizado, porque de lo contrario nos acabaríamos creyendo lo que nos diga la herramienta y tal vez la herramienta nos está dando lo más probable y lo más probable es equivocarlo, sino que lo va a hacer es nuestras decisiones y cada aula pues debe de definir cuándo, cómo y para qué utilizar inteligencia artificial. Existen las herramientas digitales, son muy buenas y para eso es este evento, entonces hay que disfrutarlas, hay que aprenderlas, hay que saber utilizarlas, pero como decía previamente, pues no todo lo que se debe o que se pueda automatizar, se debe automatizar. E inclusive hay algunos textos por ahí en donde mencionan que debemos evitar la ansiedad de meterle inteligencia artificial a todo. Y pues, que yo hago técnica y que pues me fascina, ¿no? Las cosas que se pueden hacer, pues hay algunas cosas para las cuales es mejor estar sin utilizar la herramienta. Y bien, bien claro, que me gusta ser reiterativo en este punto, es que el objetivo no es llegar más rápido, sino formarlo de mejor forma y también ese punto que les había comentado previamente, donde la responsabilidad pues, sigue siendo humana. Para saber más, porque estas ideas, como les digo, están allá afuera, se están discutiendo y no hay como algunas reglas que estén como totalmente claras por ahí, pero hay algunas nociones, por ejemplo, estas de UNESCO que me parecen muy buenas y si alguien de ustedes tiene el tiempo, tiene la oportunidad de poderlas evaluar, de poderlas leer en ratitos, ese tipo de educación de hablan de las disrupciones, dilemas, de las direcciones que pudiera tomar un mes más o menos, en donde decían, no es
necesario meternos en inteligencia artificial en educación, ambas versiones. También este otro de la ética de inteligencia artificial, altamente recomendable. Y también aquí en la UNAM se tienen algunos textos con respecto a ello que también pueden ser bien interesantes y poderlo revisar. Hace no mucho se publicó este del uso y desarrollo ético de inteligencia artificial en la universidad, sobre todo enfocado a docencia, enfocado a investigación, qué cosas se están utilizando, para qué se puede utilizar, cómo nos puede servir este tipo de herramientas. Bien, bien interesante. Entonces, son tres textos que yo les recomendaría ampliamente que revisen en algún tiempo libre. En especial el primero, creo que es en extremo valioso porque juntaron a gente, hicieron textos pequeñitos, pero muy concisos, muy bonitos y desde las diferentes perspectivas, reimaginando educación en la era de inteligencia artificial, a qué es lo que tendríamos que hacer de acuerdo a ellos, y parte de eso pues han sido las ideas que les he vertido por acá también. Pero pues así como el camino, ¿no? Caminante no hay camino, pues también la frontera también se conoce al andar. Y mientras nosotros pues sigamos en nuestra labor, mientras sigamos explorando, yo creo que eso de ahí va a ser bien interesante. A mí me gusta ser positivo, me gusta ser optimista con el uso de la tecnología. Creo yo que vamos a encontrar ese punto medio, pero al final corresponde a nosotros tener ese esfuerzo. Corresponde a nosotros ir con esa lamparita e ir alusando e ir decidiendo desde nuestra práctica, sea cualquiera que ésta sea, en qué cosas se vale, en qué cosas no, recordando siempre, siempre, siempre que el conocimiento crítico, ese conocimiento es de nosotros y nos lo tenemos que quedar y que la responsabilidad es totalmente nuestra. Pues con eso termino de mi lado. Muchísimas gracias por escucharme. Vi por ahí que hay algunas preguntas. Entonces, si gustan, podemos pasar por ahí. Si gustan, ponerlas en el chat. Si gustan después, no sé si hay alguna estrategia de abrir micrófono, pero por mientras podemos comenzar con ellas si les parece bien. Y muchísimas gracias por escucharme. Doctor Carlos, muchas gracias por su tan interesante intervención. Hay dos preguntas en el chat. Una es de la maestra Berenice, que pregunta, ¿qué habilidades debe tener el docente para evitar que las tareas solo sean copia y pega de la inteligencia artificial? De acuerdo. Yo creo que esa es una muy buena pregunta y la contesto a varios niveles, ¿no? Que es lo mismo que me he encontrado en mi práctica. En el nivel más básico, hay personas, estudiantes, inclusive docentes, que lo que hacen es copiar y pegar directamente y eso es relativamente fácil de darse cuenta porque inteligencia artificial va a utilizar ciertas características bien comunes. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de punto y coma. Y digo, me disculpo porque hay mucha gente que sabe español y sabe que el punto y coma es bien importante, pero en el términos generales casi no se utiliza. En los textos, en las tareas, es muy extraño poder encontrar algo como eso. Hay un abuso de adverbios también, eso es bien común. Hay un abuso de adjetivos. Entonces, esos pueden ser indicadores de que alguien solamente estuvo copiando y pegando directamente. Eh, las otras cosas, porque después hay también el opuesto, ¿no? En donde le pueden decir, oye, yo sé que inteligencia artificial escribe así, entonces le puedo decir, evita utilizar estas herramientas. Y ahí va a ser mucho más complejo el poderse dar cuenta. Ahí la invitación probablemente sería más bien a que los estudiantes sean abiertos, abiertas y que mencionen cómo se está utilizando y que lo puedan tener por ahí. También hay algunas tareas que desafortunadamente se vuelven demasiado susceptibles a hacer uso de inteligencia artificial, por ejemplo, hacer resúmenes, hacer síntesis, escribir opiniones de libros, por ejemplo, se vuelve bastante simple el poderlo hacer y ahí desafortunadamente la mejor herramienta que hemos encontrado por acá pues es hacer las evaluaciones directamente con los estudiantes. Toman más tiempo, yo lo sé, pero cuando es aleatorio tal vez, cuando es al principio del curso, pues eso pone el tono de que el estudiante tiene que ir un poquito más allá y tiene que al menos leerlo para en caso de que le pregunten saber decir. Entonces, no es una respuesta del todo que me agrade, pero eso de ahí serían más o menos algunos de los tips que podría dar de este lado. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta. Como usted bien lo ha mencionado, pues el tema de la inteligencia artificial está en la mesa y con ella, pues por supuesto, un debate, ¿no? Algunas especialistas han incluso planteado, así como a nivel de prospectiva en un futuro,
que uno de los riesgos asociados a esta condependencia total con la inteligencia artificial puede implicar, y así lo planteo porque así lo mencionan ellos, es que nos volvamos menos inteligentes, o sea, que haya una afectación en el desarrollo cognitivo y creativo de nuestros estudiantes. ¿Usted qué opina? Estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, creo que sí es un riesgo real, porque pues, lo que muchas personas están haciendo hoy en día, desafortunadamente, es delegar el pensamiento crítico a esa inteligencia artificial, delegar la toma de decisión, preguntarle qué es lo que deberíamos de hacer en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, el que solamente nosotros nos convertamos en el copy-paste, digamos, es decir, que nos llega a nosotros la tarea, nos llega a nosotros el problema y lo primero que hacemos es ir a la herramienta, colocarla ahí, agarrar después la respuesta y enviarla de regreso. Eso es un riesgo real y es un problema que sí se puede ver como muy, muy grave en donde tengamos como esa dependencia y esa dependencia en varios sentidos, ¿no? Lo primero es, pues, y ya se ha visto, por cierto, en donde han cambiado versiones de ChatGPT, por ejemplo, y gente genuinamente extraña la versión con la que chateaba. La extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque las expresiones son diferentes, la forma de hablar, el tipo de respuestas. Entonces ya lo consideraban como pues parte de sí o como un conocido o un amigo inclusive bastante cercano. Entonces eso es bastante peligroso por ese cambio que pudiese haber y otra vez porque no está alineado lo que quiere la empresa con lo que quiere la persona necesariamente. Y además de esta respuesta a lo más probable también se vuelve bastante complejo, pero sobre todo lo que mencionaba al principio, pensamiento crítico. Ese de ahí, de que nos volvamos menos inteligentes, menos creativos, que nos vayamos hacia un lugar en donde todo se va a parecer a inteligencia artificial y a la respuesta, es en extremo crítico, en extremo importante y por eso lo que les mencionaba. Tendríamos que regresar a decir, estas cosas son las cosas humanas. Esto es lo que no podemos nosotros delegar. Y una de ellas, en mi opinión, es ese pensamiento crítico y pues casi casi hacer obligatorio ese libro de texto que les decía al principio, ¿no? Del buen Carl Sagan y textos similares que nos ayuden a desarrollar esa parte en nosotros y a poderla transmitir al resto, a tratarlo de discutir y a tratar de argumentar, a pensar que no es malo el tener opiniones diferentes, siempre y cuando sepamos escuchar y sepamos argumentar. Eso es en extremo relevante y que no porque inteligencia artificial nos dé la razón, quiere decir que sea todo lo que escuchemos. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Quedan los micrófonos abiertos unos minutos por si hay alguna otra pregunta que quieran plantear los asistentes al doctor antes de continuar con la programación. Am, bueno, aquí hay dos comentarios más del doctor Oscar, perdón, del profesor Oscar Mendoza. Dice, hay un relato de Sócrates recuperado en un texto de Platón, Fedro, en el que se refiere un pasaje de la mitología egipcia en el que se dice que cuando la divinidad creadora de la escritura le muestra a un rey egipcio su creación, el rey le dice que la escritura perjudicará la memoria de las personas porque ahora se confiará en signos externos sin fijar nada en la memoria. Ahora recordamos ese relato gracias al escrito de Platón. Muy interesante su participación, maestro Oscar. La pregunta es, ¿qué le parece este relato con relación a la temática, doctor? Bien brevemente, es bien interesante y es bien relevante, ¿no? Y también por eso hago alusión a la frontera, en dónde está esa frontera, porque también es bien cierto que cada avance tecnológico nos ha traído preguntas similares, ¿no? En este caso hablan de la escritura, pero también tenemos libros, también tenemos radio, posteriormente televisión, posteriormente internet, en donde pues de cierta forma se maneja como la respuesta para todo o el fin de la humanidad como lo conocemos, ¿no? Y la verdad normalmente está en algún lugar en medio, por lo cual pues es bien relevante y por eso lo que les decía, el pensamiento crítico de dónde va a estar. Algunas cosas van a cambiar, pero tenemos que hacernos esa reflexión de qué cosas deberían de cambiar y cuáles no, en mi opinión. Pero es bastante interesante. Muchas gracias, doctor. Finalmente, pues la maestra Silvia
pregunta que va un poco con lo que usted ya ha mencionado a propósito del pensamiento crítico, cómo utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada en el aula. Pues si quiere cerrar con alguna idea. De acuerdo. Aquí en el aula, y me voy a referir particularmente a durante la clase, ¿no? O sea, durante la clase, en mi opinión, deberíamos evitarla lo más posible. Es decir, para preparar el material me parece correcto, para poder hacer revisiones, etcétera, etcétera. Pero durante el periodo de clase, en mi opinión, sería lo contrario, ¿no? Sería fortalecer esas otras habilidades que pudiéramos nosotros tener de pensamiento crítico y no de tratarlo de delegar, salvo que haya sesiones particulares para utilizar inteligencia artificial, ¿no? Esa de ahí sería como mi opinión. Hacer quiz rápidos, cosas por el estilo, tratar de utilizar la herramienta de forma responsable, creo que eso tiene bastante valor de poder hacer el proceso posterior a que los estudiantes ya lo fijaron, ya lo conocieron. Entonces, una vez que ya fueron capaces de poder entender, de poder internalizar y que fuera de línea, tal vez utilizaron las herramientas para poderlo internalizar, ahí podríamos hacer algunos tipos de ejercicio. Esa sería mi recomendación, sin que sea una respuesta general, ¿no? Porque al final, como les decía, pues ya es en la práctica cada uno de ustedes quienes puede darse cuenta qué es lo que les está funcionando más con los estudiantes, pero sobre todo el gran riesgo y lo que me gustaría que se lleven es esa ilusión de conocimiento. Entonces, ese de ahí yo creo que es uno de los enemigos más grandes y más reales, que el estudiante piense que entendió y que fuera del contexto en realidad no lo pudo internalizar. Ese de ahí yo creo que es un riesgo bien, bien real con este tipo de herramientas.